Buenos días a todos. En el vídeo de hoy vengo a presentar mi nuevo plan de entrenamiento semanal de calistenia, enfocándome principalmente en las skills front y plancha. Anteriormente ya realicé una serie de vídeos estudiándome a mí mismo o procesos de entrenamiento para poder evaluar las situaciones, las condiciones y poder concluir con unos resultados para aprovechar mejor el entrenamiento dentro de la calistenia. Las conclusiones que saqué en el anterior proceso, mesociclo o ciclo en sí, fueron que combinar la alta intensidad con el power volume o el volumen o muchas repeticiones o elevado tiempo bajo tensión, es decir, combinar intensidades máximas con intensidades un poquito menos máximas, ni siquiera submáximas, a alto volumen, concluyó en una mejora de ambas skills, tanto en plancha como en front. En plancha empecé a introducir varios presses de Tuck y los presses de Advance, conseguí el press de Advance y conseguí la straddle planche, cosa que no había conseguido hasta el momento, haciendo entrenamientos a mi propio criterio, basados en el día a día y sin practicar demasiado lo que sería el volumen, tanto limpio como sucio. Así que los resultados fueron esos, un mayor desarrollo en las skills cuando se practicaban ambos entrenamientos. Yo lo practiqué en una periodización ondulatoria, es decir, un día alta intensidad, al siguiente entrenamiento sería power volume, pudiendo haber 2 o 3 días de descanso entre medias, un día, 2 días, que en mi caso eran 2 días de descanso entre entrenamientos de una misma skill, y ondulatorio, un día máxima intensidad, o entre comillas alta intensidad, y al día siguiente power volume. Los resultados fueron buenos, mejoré más de lo que había mejorado todo lo que había realizado antes de ese periodo, así que estuve muy contento. En este periodo actual también busco analizarme a mí mismo y a mi proceso de entrenamiento para sacar, entre comillas, unas conclusiones, hacer una investigación así un poco casera sobre el entrenamiento de calistenia y en qué va a consistir este nuevo plan de entrenamiento semanal o ciclo. Va a consistir en añadir a lo que anteriormente hice un día entre medias de fuerza general con pesas, incluso lastre y cosas así. Es decir, realizaré un día de alta intensidad, realizaré un día de fuerza general y después un día de power volume para cada skill. ¿Cómo se resumiría esto en una semana? Haríamos el primer día, yo tengo clasificado como intensidad máxima de front. Tiraré mis máximas progresiones entre comillas, mis máximas progresiones de presses, de holdeos, entre 1 a 3 repeticiones. Es decir, que si yo tengo una progresión en la que pueda realizar un press, 2 presses, incluso hasta 3 presses, irá ese día. Al día de power volume irá un poquito más elevado o combos un poco más largos. Pues primer día, entrenamiento de alta intensidad de front, al día siguiente, entrenamiento de alta intensidad de plancha, ya llevamos 2 días. Después de esos 2 días de alta intensidad, metemos un día de descanso. Después de ese día de descanso, metemos entre medias lo que sería el entrenamiento de fuerza, de acondicionamiento general, donde voy a realizar ejercicios con pesas a, entre comillas, altas repeticiones. ¿Qué busco con esto? Pues que a nivel específico y neuromuscular de coordinación intramuscular, los pinos, la activación correcta, exacta, no haya mucha carga a lo largo de la semana poniendo entrenamientos muy cercanos. Entonces busco diversificar un poquito ese ajuste neuronal y meter un entrenamiento de acondicionamiento o fuerza general donde busco influir un poquito más en los procesos de altas repeticiones o, entre comillas, una media entre hipertrofia y alta intensidad, es decir, entre de 5 a 8 repeticiones, de 6 a 8 repeticiones o por ahí por ejercicio y con los pesos, para un poquito no perder lo que sería el rendimiento neuromuscular, no perder el rendimiento neural con el RFD o la velocidad máxima o el reclutamiento nervioso, pero tampoco irme muy a la hipertrofia, tampoco quiero excesivamente hipertrofia. Entonces, de 5 a 7, de 6 a 8 repeticiones, el día de fuerza, en determinados ejercicios que ya comentaré. Próximo al día siguiente de fuerza, ya llevamos 3 días, alta intensidad front, alta intensidad plancha, de descanso, el cuarto sería de fuerza general, y vamos con el quinto día, que sería de nuevo, volviendo a la skill,
Power Volume de front. La clave aquí está en que, entre el primer entrenamiento de alta intensidad de front con el entrenamiento de Power Volume hay 3 días. Entonces se descansa a nivel neuromuscular, como he comentado antes, aunque el día anterior al entrenamiento de front de Power Volume haya un entrenamiento de fuerza. No pasa nada porque el entrenamiento de fuerza no lo quiero hacer a series muy elevadas, haré entre 8 series, alrededor de 8 series de cada skill en entrenamiento de fuerza. Y como al día siguiente el entrenamiento de fuerza toca entrenamiento de Power Volume y no requiere tanto activación neuromuscular como el entrenamiento de alta intensidad, los puedo poner entre comillas seguidos. Así se hará. Después del entrenamiento de Power Volume de front haré otro entrenamiento de Power Volume de plancha, donde igual que con el front hay 3 días entre medias. Lo bueno de la plancha en este caso es que está un poquito más separado del entrenamiento de fuerza, que es lo que yo buscaba en la plancha, porque prefiero centrarme en ese descansito, prefiero centrarlo en la plancha más que en el front, porque a nivel neuromuscular con los pinos, la estabilidad y todo, me cuesta más si estoy muy fatigado los días de plancha que los días del front. Y por último, otro día de descanso. Ya concluiríamos los 7 días. Día de front de intensidad, día de plancha de intensidad máxima, descanso, día de fuerza general, día de Power Volume de front, día de Power Volume de plancha y descanso de nuevo. Estos serían los 7 días que yo busco planear en mi nuevo ciclo de entrenamiento por semana. ¿Por qué he decidido meter un entrenamiento de fuerza de condicionamiento general a mi entrenamiento de calistenia? Porque muchas veces te puedes sentir un poquito estancado si tú sigues un método todo el rato de fuerza específica y de intensidades específicas, te puedes sentir un poquito fatigado, estancado o cualquier cosa. Entonces, para diversificar un poquito y dispersar los estímulos, además de que es muy necesario ganar fuerza muscular y de una poca hipertrofia muscular para el deporte con el entrenamiento de fuerza en general, cosa que a lo mejor no lo hacemos si entrenamos calistenia, que no es así del todo, porque entrenando calistenia sí se gana. A lo que me refiero es que cuando nosotros entrenamos calistenia no solemos entrenar a muy altas repeticiones, no solemos coger y decir voy a hacer 7 presses de advance, o no es muy común hacerlo. Entonces, como no lo solemos hacer, a lo mejor un día de fuerza a la semana viene muy bien para poder enfatizar ese proceso de ganancia de fuerza y de retención de fuerza con un poquito más de hipertrofia. Porque, por ejemplo, yo los días de Power Volume, a lo mejor si tengo que meter presses de TUC, llego en plancha, llegaré a los 3, casi 4, y en front llegaré con desktop y todo eso, llegaré también a los 4. Nunca llego a, entre comillas, esas 7-8 repeticiones seguidas, aunque el tiempo bajo tensión sea casi el mismo. Pero bueno, busco diversificar un poquito y buscar esa ganancia y retención de fuerza. ¿En qué método me voy a basar para realizar todo este ciclo y proceso de entrenamiento? En el método de intensidades progresivas mixtas. Como he explicado antes, voy a intentar ir aumentando, entre comillas, la intensidad cada semana, el día de intensidad máxima. ¿Por qué no se aumenta cada día? Cada entrenamiento. Porque es muy difícil siempre entrenar con cargas máximas y cargas alrededor del 90% del esfuerzo y de la intensidad, pues es muy difícil mejorar solo entrenando de esa manera. Por eso en este ciclo voy a intentar aumentarlos cada semana. Cuando yo realizo un entrenamiento de alta intensidad, el resto de la semana, como no voy a poder meter cada entrenamiento la máxima intensidad, por eso mismo vamos a buscar y utilizar el método ondulante, la periodización ondulante, para, como no voy a poder alcanzar la máxima intensidad en los próximos días, y además, como he visto en mis anteriores análisis, entre comillas, que el Power Volume ayuda mucho al progreso en calistenia, pues voy a realizar días de Power Volume que ayuden a mejorar esa intensidad máxima para la semana que viene, que me ayuden a adaptarme mejor a los procesos neuromusculares y coordinación intramuscular y procesos neurales y de todo, incluso a la tensión, al tiempo bajo tensión, que es tan importante en calistenia, como ya he comentado, que es un factor de rendimiento determinante. Porque en calistenia no nos basamos solo en poder hacer un press y bajarlo, eso sería un día de intensidad. En calistenia el objetivo, entre comillas, es realizar combos largos de ejercicios, para lo que vamos a necesitar haber construido una base de intensidad y una base de Power Volume. Por eso no podemos descuidar ninguno de los dos ámbitos.
Entonces, es fácil cohesionarlos. Como no vamos a poder realizar alta intensidad todos los días, pero queremos alcanzar un nivel alto de alta intensidad, podemos meterlo un día y los días siguientes, a modo de entre comillas recuperación, porque no es recuperación del todo, porque vamos a seguir, el carácter del esfuerzo va a ser entre comillas máximo aún los demás días, pero ya no va a ser un 90% de la intensidad. Será a porcentajes más bajos en el power volume. Por poner un ejemplo, el día de intensidad de plancha, yo ahora mismo lo establezco con holdeos de straddle planche, press de straddle planche, si meto alguna negativa, o presses de super advance, un press de super advance, bajarlo en negativa y aguantar un hold. Eso se considera un combo entre comillas, pero no es a muy power volume muy alto. O incluso dos presses de advance normal, de tu advance normal, pues eso sería mi día de alta intensidad. Sin embargo, mi día de power volume, donde intento hacer también carácter de esfuerzo máximo, pero a porcentajes más bajos de intensidad, o sea, a intensidades relativas a 60%, 70%, 80%, que diga, aunque es muy difícil evaluarlo porque estamos utilizando el peso corporal, pero bueno, por sensaciones, 80 más o menos. Pues el día de power volume de plancha, pues tiraré mis 3 presses de TUC o 4 presses de TUC, depende del día, o combos con ranita avanzada, es decir, holdeo 3 segundos en plancha de ranita avanzada, hago press, bajo, un death stop de 1 segundo o 2, press bajo, o 3 presses seguidos. En TUC también flexión, press negativa, flexión, press negativa, es decir, combinar esas cosas y también combinar la advance para realizar tiempos y combos bajo tensión y power volume altos. A eso además le voy a sumar lo que he comentado antes, el entrenamiento de fuerza. Un entrenamiento de fuerza que se va a basar en poder realizar más repeticiones con intensidades altas. ¿Por qué? Porque es más fácil realizar una repetición con pesas a la misma intensidad relativa. Es más fácil realizar una repetición con pesas o carga externa que en un estático o con una skill de calistenia, porque a nivel de coordinación y de todo es mucho más difícil realizar un press de TUC porque me voy a caer que, entre comillas, otro levantamiento a intensidad relativa exacta pero con pesas. Pongamos que yo podría levantar en press de mancuernas así, vertical, podría levantar la intensidad relativa que yo levanto en press de TUC más veces con las mancuernas por ese menor nivel de activación, entre comillas, neural en cuanto a la coordinación, a la estabilidad y la atención constante que le tienes que prestar a las skills. Eso es lo que buscaría con el entrenamiento de fuerza, además de ganar esa pequeña hipertrofia y retención muscular de fuerza y diversificar los estímulos. Esta es la primera vez que voy a empezar a probar este tipo de entrenamiento y este ciclo de entrenamiento en mí mismo para, entre comillas, realizar un análisis del proceso de entrenamiento. No sé cómo va a salir, pero mi hipótesis es que este entrenamiento sí que me va a ayudar a mejorar más en calistenia, debido a todos los factores que ya he mencionado antes, para aunar todo el progreso. Puede ser que no salga como lo planeado, ¿no? Que estemos fatigados por algunos entrenamientos o que pueda pasar cualquier tipo de cosa. Por ejemplo, que un día nos hayamos dormido peor o por algún motivo emocional, personal o cualquier cosa estemos peor. Obviamente el entrenamiento subyace y va a ser totalmente dependiente de eso. Podemos no entrenar y hacerlo al día siguiente. Pero si entrenamos, puede ser que a lo mejor tengamos un entrenamiento planeado y realicemos mayor intensidad o más series de las que podamos. Y a partir de eso, como en un efecto dominó, si seguimos a rajatabla, los demás entrenamientos también disminuyan un poco. Por eso lo importante sería, si un entrenamiento es posible que nos haya salido mal o que hemos hecho menos repeticiones, hemos sentido que todo costaba mucho más, que necesitamos más esfuerzo para todo, pues ya no seguir del todo con la semana y meter a lo mejor un día de entrenamiento, un día de descanso más entre medias, para ya volver a empezar todo otra vez. Si queremos prevenirlo, aunque no es totalmente cierto porque no sabemos nada, en realidad solo podemos utilizar la percepción subjetiva de esfuerzo o la sensación que nosotros tengamos antes de un entrenamiento para poder saber si ese entrenamiento podemos completarlo a lo que habíamos planeado o no.
Aunque no es totalmente cierto, como acabo de decir, porque puede que un entrenamiento que ibas cansado resulten bien, que luego sea el mejor entrenamiento, sea una locura. Entonces, como no está 100% claro, pero bueno, se puede usar la percepción subjetiva del esfuerzo, o lo que te está costando en ese momento a ti realizar un esfuerzo que siempre realizas y siempre te resulta de una manera, pues si ese día te resulta distinto o más fatigante, pues ya saber cómo valorar lo que queda de entrenamiento, o si vas a dar lo mismo y descansar un día más, o bajar simplemente un poquito más las intensidades para poder seguir el plan exacto. Y bueno, que a intensidad relativa sería lo mismo, porque si tú a intensidad absoluta, si yo por ejemplo entreno, si mi intensidad absoluta ese día es straddle y realizo una straddle, pues estaré entrenando, entre comillas, al 90% de mi intensidad. O 100%, vamos a decir 100%, que mi 100% es straddle. Si ese día entreno straddle y estoy entrenando al 100% de mi intensidad, un día que no pueda tirar straddle, es decir, que solo pueda tirar super advance y tire super advance, también estaré entrenando, entre comillas, a la misma intensidad relativa, al 100% los 2 días, aunque la intensidad absoluta no sea la misma. Por eso, un entrenamiento que no lo veamos lo suficientemente cercano a nosotros como para poder realizar lo que tenemos planeado, podemos bajar un poquito las intensidades y seguir trabajando a la misma intensidad relativa, o sea, con el mismo objetivo que teníamos desde el principio, que era mejorar mi máxima producción de fuerza en ese momento. Así que bueno, son varias maneras de valorar o de ayudarnos en un proceso que seguramente no vaya a ser ni lineal, ni del todo perfecto, ni sé lo que va a salir. Así que bueno, esto es todo. Espero que ayude este proceso y este ciclo a orientar a la gente para programar sus entrenamientos a cualquier nivel, hasta el intermedio. Yo estoy en nivel intermedio, me considero en calistenia. Tanto si eres principiante como intermedio, pues podrás usarlo. También si eres avanzado si quieres, pero como yo ya lo he probado para principiantes intermedios, lo probaré para eso, entonces estará más claro para ellos, pero también se podrá utilizar para avanzados, para todo el mundo. Busco que sea un modelo de entrenamiento. Si no practicas calistenia diariamente, pues puedes quitar algunas cosas, meter otras. Si practicas calistenia, solo entrenas 3 días a la semana, pues puedes quitar entrenamiento de fuerza normal y meterlos siempre de intensidad y power volume en un mismo día. Eso ya variar cada uno como quiera o lo vea posible dentro de sus condiciones. Pero bueno, aquí está el modelo propuesto que yo voy a realizar y he explicado por qué uso ciertas cosas, por qué no otras, para que si cada uno quiere adaptárselo a sí mismo, pueda, entre comillas, ser capaz de decidir qué quitarse, qué implementarse dentro de la rutina y todo eso. Así que bueno, muchas gracias, un abrazo y fuerza. Fuerte para los siguientes vídeos y en los entrenamientos, chavales.